Masejet Zebahim Daf Kufjaf Amudalev 120a, pero comenzamos las últimas 11 líneas del Daf anterior. Mencionamos al principio del Perek en la Mishnah y en la clase y al final de la clase anterior que hay ciertos procedimientos, ciertos requerimientos que son necesarios únicamente y exclusivamente en Bamat Tzibur, Bama Gedolá, y no en Bamat Yahid, en un altar particular, Bama Ketaná, en un altar pequeño. Por ejemplo, Semijá, Shritat Tzafon, Mechitzat, Damim Bamizbeach y muchos más son procedimientos, requerimientos que nada más se necesitan en Bamat Tzibur y no en Bamat Yahid. Bien, la Gemara nos dice al respecto lo siguiente: Amarra mi barjamalo shanuela becoche mamaketana veikribu mamaketana al becoche mamaketana de carvino mamakedola yesh chitzui. Motiv rabba chazde beshok terumat lachmeto danoagim becoche bama gedola venoagim becoche mamaketana. Eima noagim bama gedola venoagim mamaketana. Dice Rami Barjamá lo siguiente: todo lo que mencionamos de que estos requerimientos son necesarios únicamente en Bamat Tzibur y no en Bamat Yahid, ¿sí? Es únicamente sobre aquellos animales que fueron consagrados con intención de ofrendarlos en Bamat Yahid y efectivamente los ofrendó en Bamat Yahid. Ahí es cuando decimos que no se necesitan estos requerimientos. Pero si los consagró a estos animales con intención de Bamat Yahid y al final se retractó y lo ofrendó en donde, en Bamat Tzibur, en Bama Gedolá, ahí sí va a requerir estos requerimientos. Por ejemplo, el requerimiento de Mechitzat Damim Bamizbeach, si era un Korban Olá que lo consagró con intención de ofrendarlo en Bamat Yahid y al final se retractó y lo hizo en Bamat Tzibur, ahí sí va a requerir Mechitzat Damim Bamizbeach, sí va a requerir que la aplicación de la sangre se haga en donde, en la parte inferior. E igualmente el resto de los requerimientos. Así dice Rami Barjama. Viene Rabá y le pregunta a Rami Barjama de una baraitá. La baraitá dice que lo que es la agitación del pecho y el muslo del Shelamim y del Korban Todá y la entrega al Cohen, y la agitación de Terumat Lachmet Todá y su entrega al Cohen, aplican únicamente, escuchen bien, únicamente Becoché, dice la palabra Coché, Becoché Bama Gedolá, y no aplica en Coché Bama Ketaná. Traduzco, aplica únicamente en lo que fue consagrado para Bama Gedolá y no aplica en lo que fue Coche, en lo que fue consagrado para Bama Ketaná. Mashma, que todo depende en lo que fue, el momento que fue consagrado, en el momento inicial. Si fue consagrado para qué, para Bama Ketaná, no importa si después se retractó y lo ofrendó en Bama Gedolá, se mantiene en estatus de Bama Ketaná. No como dijo Rami Barjamá, que vamos según el final. Responde la Gemara: tenemos que corregir esta baraita. Y en vez de decir Noagim becoche bamagedolá, ve Noagim becoche bamaketaná, hay que quitar las palabras becoche. Noagim bebamagedolá, ve Noagim bebamaquetaná. O sea que los requerimientos aplican únicamente cuando lo hiciste al final en bamagedolá y no cuando lo hiciste al final en bamaquetaná. Pero hay que quitar la palabra becoche, que no depende del momento de la consagración. Esta es la primera versión de Rami Barjamá. Hay una segunda versión que vamos a ver a continuación que es al revés. Ica de hambre. Amar Rami Barjamá. Lo shanu ela becoche bamagedolá veikriban bemamagedolá. Al becoche bamaquetaná falgado de carvino bemamagedolá en hitzui. Leima mesayale, hazebe shok, terumat lachmetodá. Noagim becoche bamagedolá, ven noagim becoche bamaquetaná. Eima noagim bemamagedolá, ven noagim bemamaquetaná. Según esta segunda versión, Rami Barjamá nos dice al revés. Que todo lo que Jajamim en la Mishnah dicen que estos requerimientos aplican únicamente en ¿qué? En Bama Gedolá. Esto es únicamente cuando los consagraste con intención de Bama Gedolá y los ofrendaste en Bama Gedolá. Pero si los consagraste con intención de Bama Ketaná, a pesar que al final los ofrendaste en Bama Gedolá, no aplica estos requerimientos. O sea que según esta versión, como dije al revés, según esta segunda versión, Rami Barjamá opina que si los consagraste con intención de Bama Ketaná y después lo ofrendaste en Bama Gedolá, no aplica requerimientos. Dice la Gemara, según esta versión, tenemos una prueba de la baraita, porque la baraita dice que Hazé Shok y Terumat Lachmetodá aplican, o sea, que son parte de los requerimientos, la agitación y la entrega al Cohen, aplican únicamente en lo que fue consagrado para Bama Gedolá y no aplican lo que fue consagrado para Bama Ketaná. Efectivamente, cuadra con esto. Dice, no hay prueba de la baraita porque la versión de la baraita es que hay que quitar la palabra becoche, entonces ya no habría prueba.
Ok. Upliga de Rabbi Elazar de Amar Rabbi Elazar Olat Bamat Yachid Sheikhnisa Bifnim que la tua mechitzot lechol davar. Dice la Gemara, escuchen bien, esta segunda versión de Rami Barjamá discute con la opinión de Rabbi Elazar. Porque Rabbi Elazar opina, presten atención, que una ola, Korban ola, ¿sí? Que fue consagrado, sus dueños la consagraron con intención de Bamat Yachid, muy bien. Y la shejitá la hicieron en donde? Bamat Yachid. Y después metiste, después de la shejitá, los dueños se cambiaron, ¿sí? Y lo metieron a dónde? A Mamá Gedolá, para poder ofrendarla ya. Dice Rabbi Elazar, las mejitzot que están alrededor, las paredes que están alrededor de Mamá Gedolá, se apoderan de este corbán para todo. O sea que ahorita sí requiere todos los requerimientos que necesita Mamá Gedolá. Entonces sale que necesitaría mejitzat damim, necesitaría todo lo que se necesita, ¿sí? Entonces discute con la segunda versión de Rami Barjamá, que nos dice que si se fue consagrada para Bamat Yachid, no importa si al final fue ofrendada en Bamat Tzibur, se mantiene con estatus de Bamat Yachid y no requiere ningún requerimiento. Aquí me fue Rabbi Elazar, dice, repito el caso de Rabbi Elazar, un Korban Olah consagrado con intención de Bamat Yachid, le hizo shejitá Bamat Yachid y al final lo llevó, lo metió a Mamá Gedolá. Las paredes de Mamá Gedolá se apoderan y causan que recaiga sobre él todos los requerimientos de Mamá Gedolá. Entonces se discute con la segunda versión. Bien, la Gemara acepta esta opinión de Rabbi Elazar. Y según esta opinión de Rabbi Elazar, tiene la siguiente duda. Escuchen bien. Vai Rabbi Ezera. Olat Bamat Yachid, שהכניסה לפנים והוציאה לחוץ מהו. מאמרינן כיוון דהילה קלתא למחיצתה, או דילמה כיוון דהדר הדר. Expliquemos la duda. Dice Rabbi Zera, según esta opinión de Rabbi Elazar, ¿sí? ¿Qué pasaría una ola que fue consagrada con intención de Bamat Yachid? Y se hizo shejitá en Bamat Yachid. Y después la metió entre las paredes de Bamat Tzibur, Bamat Gedolá. Pero después la sacó. ¿Qué pasa? Por un lado podemos decir, mira, ya que entró a Bamat Gedolá, ya se apoderó, ya se necesitan todos los requerimientos, tienen que meterlo de vuelta para allá. O por otro lado podemos decir, no, se apoderó cuando estaba adentro, pero si la sacas de vuelta, ya no se apodera y vuelve que no es necesario, los estatutos de Bamat Yachid, que no es necesario todos esos requerimientos, y no es necesario meterlo adentro. Esa es la duda de Rabbi Zera, según la opinión de Rabbi Elazar. Dice la Gemara, la vainu plukta de Rabbi Yosef, de Tnan, koche kodesim shechatan badarom, moalim bahem, veiba leu alu, mao sheyerdu. Rabba amar yerdu, Rabbi Yosef amar lo yerdu. תיבא אל רבא, תיבא אל רבי יוסף, תיבא אל רבא, כאן לא כמה רבא, אלא במזבח דחזי למקדש, דלא חזי למקדש, אבל מחיצה, הפלגות דלא חזי לקלטה. או דילמה אפילו לרבי יוסף, עד כאן לא כמה רבי יוסף, הטעם, אלא דחד מקום הוא, אבל אחד דתרי מקומו דין הוא, לא, או דילמה לא שלה, תיקו. מילתא דפשיטא לרבא בחד גיסא, ולרבי יוסף בחד גיסא, מבא אל רבי ינאי, דבא רבי ינאי, אברי עולת במת יחיד שלו למזבח, מהו שירדו איך דלא משלה בהם האור לא תיבא לך, כי תיבאיה לך איך דמשלה בהן האור, מאי תיקו. Dice la Gemara, aparentemente, esta duda que tiene Rabbi Zera, ¿cuál es la duda de Rabbi Zera? Repitámosla. Según Rabbi Elazar, consagró un animal para ¿qué? O un Korban Olah para Bamat Yachid, hizo shejitá en Bamat Yachid, y después lo metió a las paredes de Bamat Tzibur, que Rabbi Elazar dice que en ese caso las paredes se apoderan. Pero ¿qué pasa si salió de las paredes otra vez? ¿Regresa al estatus anterior de Bamat Yachid y no requiere nada? ¿O se mantiene en el estatus de Bamat Tzibur y requiere todos los requerimientos? Esa es la de Rabbi Zera. Esa es la duda de Rabbi Zera. Y la Gemara dice, aparentemente ese es un mahloket moraim entre Rabba y Rabbi Yosef. ¿Sobre qué? ¿Dónde está ese mahloket? Sobre una Mishnah Masejet Meila. La Mishnah Masejet Meila, Daf Bet Amud Aleph, dice lo siguiente. Koche Kodashim. ¿Dónde hay que hacerle shejitá? ¿En dónde hay que hacerle shejitá? En el zafón. Sí, adentro en el zafón. ¿Qué pasa si le hizo adentro? Lo hizo adentro, pero no en el zafón. ¿En dónde? En el darón. ¿Sí? O sea, no lo hizo en el lugar adecuado, pero no lo hizo afuera. Pero no lo hizo en el lugar adecuado. Dice la Mishnah, Moalim Bahem. Hay meila. Si uno tiene provecho de eso, a pesar que es una shejitá pesulá, si uno tiene provecho, hay que trasgrede por meila.
Y los jajamim de la yeshiva tenían duda, ¿qué pasa si estos Koche Kodashim que le hicieron shejitá en dónde? En el Darom, que tiene Meilá, ¿qué pasa si, obviamente no se puede subir al Mizbeach, pero qué pasa si lo subieron al Mizbeach? ¿Los bajan o no se va? ¿Se baja o no se baja? Dice la Gemara Mahloke, Temoraim. Rabba dice se baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho que le hiciste shejitá fuera de su lugar, o sea, dentro de la Azara, pero no en el norte, sino en el sur, se considera una shejitá pesulá y se considera que lo ahorcaste. Nechnak. Y no se considera shejitá en absoluto. Y por lo tanto, también si sube, tienes que bajarlo, porque no sirve. ¿Y por qué la Mishnah dice que tiene Meilá? Meilá de Rabbanán. Porque también Nechnak tiene Meilá de Rabbanán. Esa es la opinión de Rabba. Rabbi Yosef, sin embargo, opina que discute y dice, no, si lo subiste al Mizbeach no lo bajas. ¿Por qué? Porque un korban, un Koche Kodashim que diste shejitá, no en su lugar, no en el Tzafón, sino en el sur, no se considera que lo ahorcaste. ¿Sí? Entonces se considera Pesulova Kodesh. ¿Sí? ¿Qué? Pesulova Kodesh se considera una invalidez que pasó adentro, que la halajá es que si sube, no baja. Y según esta opinión, cuando dice que hay Meilá, es Meilá Midoraita. Perfecto. Entonces, este es el mahloket que hay entre Rabá y Rabbi Yosef ahí en Masejet Meilá. Y en la Gemara dicen, entonces también aquí, según Rabá, que decimos que el Mizbeach, aunque subió, aunque este Koche Kodashim que se le hizo shejitá, ¿en dónde? No en su lugar, no en el Tzafón, sino en el Darom. Subió. Decimos que el Mizbeach no se apodera de él, sino decimos que tiene que bajarlo, según Rabá. Entonces también aquí, cuando entró el Korban Olá de Bamat Yahid, lo entró ¿a dónde? A Bamagedolá, ¿sí? Si sale después, no se apodera. ¿Sí? Y según Rabbi Yosef, que en Masejet Meilá opina que el Mizbeach Kolet, que el Mizbeach se apodera de ese Koche Kodashim cristiano shejitá, no en el Tzafón, sino en el Darom, ¿sí? Y no lo baja. Pues también las mejitzot, cuando ya entró ese Korban Yahid, que le hiciste con intención, ese Korban Olá, que le hiciste con intención de Bamat Yahid, entró dentro de las paredes de Bamagedolá, pues también va a apoderarse y va a decir que no puedes sacarlo. Si lo sacaste, tienes que regresarlo y tienes que hacerlo con los requerimientos adentro. Majlóquete por ahí. Dice la hermana, no tiene nada que ver el majlóquete entre ellos con nuestra duda. Nuestra duda cuadra también según la opinión de Rabá y también según la opinión de Rabbi Yosef. ¿Por qué? Según la opinión de Rabá, todo lo que dijo Rabá, que el Koche Kodashim que se le hizo shejitá en la Azara, ¿sí? Decimos que sí, se le hizo shejitá en la Azara, pero en el sur está pasul y está tan pasul que si lo subes al Mizbeach, según Rabá, hay que bajarlo. Te voy a explicar por qué. Es porque el Mizbeach no se apodera de él, porque el Mizbeach nada más se apodera de cosas que son aptas para él. Y como esto no es apto, no se apodera. Sin embargo, como todo el tema de Psulot Bakos no se apodera. A diferencia, entonces sabemos, la halajá es así, en Mizbeach, si es apto se apodera, si no. A diferencia de las mejitzot, cuando viene un korban olá, cuando digo un korban olá con intención de Bamat Yahid, entra adentro, pues las mejitzot puede ser que sí son aptas para apoderarse de eso. Entonces la duda se mantiene. ¿Sí? Entonces también según Rabá puede haber duda si las mejitzot, en el caso de la duda repetirá, si se apoderan o no se apoderan. Y por otro lado también según Rabbi Yosef hay duda. ¿Por qué? Todo lo que dijo Rabbi Yosef, que el Koche Kodashim que se le hizo shejitá no en el Tzafón, sino en el Darom, ¿sí? Nos dice que el Mizbeach se apodera. Dice, no, pues puede ser que el Mizbeach se apodera y es porque al fin y al cabo, sí, no hiciste shejitá en su lugar, pero esto, no hiciste shejitá en el norte, sino en el sur. Pero al fin y al cabo estás dentro de la Azara. Entonces, por eso puede ser que el Mizbeach se apodera. Pero cuando le haces shejitá del Korban Olá afuera y quieres que entre adentro, que son dos lugares completamente distintos, no son dos direcciones dentro de un lugar, ¿sí? No son dos lados de un lugar, sino son dos lugares completamente diferentes. Puede ser que ahí las mejitzot no se van a apoderar. Entonces, hay duda también según la opinión de Rab Yosef. Y la Gemara se queda en Teiko. La Gemara agrega y dice que lo que tiene claro Rabá, otra vez, más lo que entre Rabá y Rab Yosef es dentro de un lugar en la Azara, ¿sí? Lo que tiene claro Rabá, por un lado, que él dice que el Mizbeach no se apodera, ¿sí? En el caso de Masejet Meilá. Y lo que tiene claro Rabbi Yosef, por otro lado, que el Mizbeach sí se apodera, es realmente una duda que tiene Rabbi Yanai. Rabbi Yanai claramente dice qué pasa a pedazos de olá, ¿sí? Una olá que fue consagrada para Bamá Ketaná, que la subieron al Mizbeach, ¿sí? Un segundo. Sí. Dice Rabbi Yanai, repito, un korban olá que fue consagrado para Bamá Ketaná. Y se le hizo shejitá en Bamá Ketaná fuera de la
mejitza. Y después metieron los pedazos dentro de las mejitzot, ¿sí? Y los subieron sobre el misbeach de mamá Gedolá. La pregunta es si tiene que bajar o no tiene que bajar, ¿sí? Esta es la duda que tiene Rabbi Yanai, que básicamente sería claro según Rabbi y según Rabbi Yosef. Y la Gemara limita esta duda de Rabbi Yanai y dice, según Rabbi de un lado y según Rabbi Yosef de otro lado, la Gemara limita esta pregunta de Rabbi Yanai y dice, mira, cuando ya subió al misbeach estos pedazos de la ola y todavía el fuego no conquistó el pedazo, o sea que todavía no hay fuego, si no lo ha consumido, no se ha prendido, el pedazo no se ha prendido, no hay duda que en este caso no se considera que se apoderó y hay que bajarlo. Toda la duda es cuando ya el fuego ya tiene control de ese pedazo, ya está quemándose, ¿qué pasaría? La Gemara se queda en Teku. Seguimos. Itmar. Shechitat laila bemamat yachid. Rabu Shmuel. Hadamar keshera vehadamar pesula. Bekamif legibe de Rabbi Elazar, Ramikraya de Adadi. Ketiv, vayomer begatem golu. Elai hayom eben gedola. Uchti vayomer Shaul putzu ba'am v'amartem lahem. הגישו אליי איש שורו ואיש סייהו, ושחטתם בזה ואכלתם, ולא תחטאו להשם לאכול אל הדם. והגישו כל העם איש שורו בידו, הלילה וישחטו שם. מר משני כאן בחולין, כאן בקודשים, ומר משני כאן בקודשי במה גדולה, כאן בקודשי במה קטנה. Dice la Gemara lo siguiente. En la Mishnah, sí, como mencionamos en la introducción de esta clase y al final de la clase anterior también, mencionamos que hay ciertas diferencias entre Bamat Yahid y Bamat Tzibur. Ciertos requerimientos que nada más aplican en Bamat Yahid, en Bamat Tzibur y no en Bamat Yahid. Bien, la Gemara nos habla sobre uno de los requerimientos que no se ha mencionado hasta ahorita, que es, sabemos que la shejitá, ¿cuándo hay que hacerse? Durante el día. Y si se hizo en la noche, está ¿qué? Pasul. Esto es respecto a Bama Gedolá. Entonces, Shejitá trae la mamá Gedolá Pesula. La pregunta es, ¿qué pasaría? Shejitá trae la Bamat Yahid. Dice la Gemara Machloket, en Moraim. Rabbi Shmuel. Uno dice que kasher y no aplica en Bamat Yahid. Y otro dice que pasul, o sea que también este requerimiento aplica en Bamat Yahid. ¿Y en qué discuten? Ambos discuten en la respuesta sobre la pregunta de contradicción, sobre la contradicción que tuvo Rabbi Elazar. Rabbi Elazar tiene la siguiente contradicción. Hay una contradicción entre dos pesukim uno después de otro. Los dos pesukim se encuentran, el primero en Shemuel, tomo 1, capítulo 14, versículo 33, y el otro versículo que le sigue, ¿cuál es? 34. Por un lado, ahí está hablando después de la pelea, después de la guerra que hubo entre Israel con los Pelishtim y les ganaron, ¿sí? Entonces ahí tuvieron que agarrar una piedra para hacer ofrendas afuera, ok. Pero entonces, ¿cuándo fue que se hizo? ¿Sí? ¿Cuándo fue que se hizo? Entonces, ¿en el día o en la noche? La ofrenda. Entonces, un pasuk, el 33, dice, Golu Elai Hayom, que es Yom, día. Y por otro lado, el 34 dice, Beyado, Vayagishu Kolam Ishoro Beyado, Halayla Vaishhatu Sham. O sea, que ¿cuándo fue? En la noche. Entonces, ¿cuándo fue? ¿En el día o en la noche? Contradicción. Así preguntó Rabbi Elazar. O sea, hay dos respuestas. Uno de ellos, ¿sí? Respondió. Shmuel respondió, no, el pasuk que dice que en la noche está hablando en Julín, animal Julín, se le hacen shejitá cuando, en la noche no hay ningún problema. Y el que dice en el día está hablando que en Kodashim, a pesar que está hablando que en una piedra que se ofrendó afuera, o sea que es Bamat Yahid. Vemos que Bamat Yahid también se requiere que sea durante el día, porque ¿qué dice él? Julín en la noche, y Kodashim, que es Bamat Yahid, en el día, o sea que Bamat Yahid se requiere, así opina Shmuel. Sin embargo, Rav dice, no. Cuando Shaul dice que tiene que hacerse durante el día, está hablando en Bama Gedolá, en Nov. Y cuando dice que en la noche, está hablando en Bama Ketaná. O sea que Bama Ketaná se puede en la noche. En esto depende el mahloket de ellos. Seguimos. Itmar. Olat Mamat Yahid. Rav Amar en Teunah Efshet Benituach. Rabbi Yohanan Amar Teunah Efshet Benituach. Bekamiflegi de Rabbi Yosef Gili. De Tane Rabbi Yosef Gili Omer. Ola Sheikribu Yisrael Bamidbar. En Teunah Efshet Benituach. Shein Efshet Benituach Ela Meo el Moed Veilach. Mar Sabar me o el Moed Vailach lo shama Magdolá lo shama Maketana. O Mar Sabar va Magdolá in ve va Maketana lo tiene que bater Rabbi Yohanan de Barim shema Magdolá le va Maketana keren ve kevesh yesod de ribo va Magdolá ven keren ve yesod de kevesh ribo va Maketana kior ve kano va Magdolá ven kior ve kano va Maketana haze ve shok ve va Magdolá ven haze ve shok va Maketana de Barim sheshaveta va Magdolá le va Maketana shechita va Magdolá uktana hefshet de nituach ve Magdolá uktana dam matir umefagel ve Magdolá uktana mumim uzman Magdolá uktana. La Gemara nos trae otro mahloket de Moraim.
Olá, un korban olá que fue consagrado para Bamat Yahid y se hizo en Bamat Yahid, ¿sí? Entonces, normalmente una olá, cuando se hace una olá normal, se requiere que después de la shejitá todo, se le requiere que se le descuere y se parta para poder ofrendarlo. La pregunta es si en Bamat Yahid, olá, un korban olá que se hizo en Bamat Yahid, se requiere efshet benituach, descuere y picada o no. Dice la Gemara Mahloket Rav dice que no. Todo lo que se requiere es únicamente en Bamat Zibur, Bamat Gedolá, pero en Bamat Yahid no se requiere esto. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, también en Bamat Yahid, Korban Olá requiere Efshet Benituach. ¿Qué significa Efshet Benituach? Requiere descuere y desposte, ya vemos así. ¿En qué discuten? En lo que dice Rabbi Yossi Geleli. Rabbi Yossi Geleli en la Baraitá dice lo siguiente. Dice Rabbi Yossi Geleli así. Una olá, la olá, mejor dicho, que los hijos de Israel ofrendaron en el desierto antes del Har Sinai, antes de Matan Torah. Como dice el pasuk, Veishlach et na'arei bnei Israel vaya'alu olot. Dice Rabbi Yossi Geleli, no requiere, esa olá que hicieron en el desierto, no requiere Efshet Benituach. Porque Efshet Benituach es únicamente desde el establecimiento del Ohel Moed, del Mishkan, en adelante. Y no antes. Por eso la olá del Midbar no requiere Efshet Benituach. O sea, aquí viene el Mahlok. Así dice Rabbi Yossi Geleli en la Baraitá. Tanar Rabbi Yossi Geleli. O sea, aquí viene el Mahlok que te mora y Rabbi Yohanan opina. Sí, del Ohel Moed en adelante, desde que se estableció el Ohel Moed en adelante, se requiere Efshet Benituach. No hay diferencia si lo haces en Bama Gedolá o en Bama Ketana. Sin embargo, Rab opina, no, del Ohel Moed en adelante se requiere Efshet Benituach únicamente en Bama Gedolá y no en Bama Ketana. Y la Gemara trae una baraita a favor de Rabbi Yohanan. ¿Qué dice Rabbi Yohanan otra vez? Que no hay diferencia entre Bama Gedolá y Bama Ketana. En ambos, ¿qué? En ambos se requiere Efshet y Nituach. La Gemara trae una baraita a favor de él. Dice la baraita, hay ciertas cosas que hay diferencia en ellas entre Bama Gedolá y Bama Ketana. Por ejemplo, el cuerno del Mizbeach, la rampa, el yesod, la base, y que el cuadrado, que sea forma cuadrada, son nada más requerimientos en Bama Gedolá, pero no en Bama Ketana. Otra cosa que hay diferencia, Kior, Kano, aplica nada más en Bama Gedolá y no en Bama Ketana. Igualmente, otras diferencias que ya las mencionamos antes, aparte de ellas, Hazé, el pecho, y el Shok, el muslo que hay que hacer al Cohen, y todo eso aplica nada más cuando se hace en Bama Gedolá y no en Bama Ketana. Y por otro lado sigue siendo la baraita, hay ciertas cosas que no hay diferencia entre Bama Gedolá y Bama Ketana, sino en ambos se aplica igual. ¿Cuáles? Shechita, hay que hacer en Bama Gedolá y Bama Ketana. Efshet y Nituach, de Olá, de escuere y desposte, aplica en Bama Gedolá y en Bama Ketana. De aquí es la prueba a favor de Rabbi Yohanan de que no hay diferencia. Que en Korban Olá también en Bama Yahid se requiere Efshet y Nituach. Sigue siendo la baraita Dam Batir, la halajá que sabemos qué es lo que permite el Korban, lo que permite la carne, lo que permite, ¿sí? ¿Qué es lo que causa el permiso? Muy bien, el dam, la sangre, la salpicación de la sangre. Eso aplica, y antes de la salpicación no se puede comer. Y eso aplica en Gedolá y Ketana. Igualmente el pigul, la halajá que un pensamiento fuera de su lugar invalida el Korban, aplica también en Bama Gedolá y Bama Ketana. E igualmente la invalidez de los mumim, de los defectos físicos, Zman, ¿qué es Zman? La halajá que se tiene que comer dentro del tiempo adecuado, dependiendo qué tipo de Korban, un día y una noche, o a veces 2 días y una noche, aplica también en Bama Gedolá y Bama Ketana. Pero de todas maneras vemos que respecto a Efshet y Nituach, sí es igual a Bama Gedolá y Bama Ketana, y en ambas también en Bama Ketana se requiere, o sea, como la opinión de Rabbi Yohanan, y no como la opinión de Rab. Seguimos, Rabotai, casi acabando el Masejet. Abal notar veazman veatame shavim bazeu beze. Mencionamos en la Mishnah, al principio del capítulo, que notar, ¿qué es notar? Para usar los términos en hebreo, notar es cuando, como dimos, cada corbán tiene un tiempo que se puede comer. Ciertos korbanot, un día y una noche, y ciertos korbanot, 2 días y una noche, o sea, un día, una noche y el siguiente día, 2 días y una noche. Cuando ya pasa ese momento y no se consumió, ya que no se puede comer más. De anotar, hay que quemarlo, ¿sí? Eso es notar. Zman, ¿qué es Zman? Pensamiento de fuera de tiempo, pigul. Y la tercera cosa, tamé, que es cuando una persona está tamé no puede comer ofrendas, ¿sí? Estas 3 cosas se aplican, dice la Mishnah, en Bamat Yahid, mejor dicho, en Bamat Zibur y en Bamat Yahid. ¿Cuál es la fuente para esto? Que esto aplica en ambos. Dice la Gemara Tanu Rabbanan Minain la Azot Zman Bama Ketana que Bama Gedolá de Hamra Torah Lan y Saref.
ויוצא, מה יוצא כאשר בבמה? פלן כאשר בבמה, ולאו קל וחומר ומעופות. מה עופות שאין המון פוסל בהם? זמן פוסל בהם. קודשי במה קטנה שהמון פוסל בהם ונודעים שזמן פוסל בהם? לא, מה לעופות שכן אין זר כאשר בהם? תאמר בבמה קטנה שהזר כאשר בה, לא יהיה זמן פסול בה. תלמוד נאמר, וזאת תורת זבח השלמים, לעשות זמן בבמה קטנה, כי זמן במה גדולה. Explico la Gemara, trae una baraita. La baraita dice, ¿de dónde aprendemos? La fuente para las tres cosas la vamos a traer, pero la baraita empieza con Zman. Interesante, Zman de la baraita, Zman en la Mishnah se refiere a Pigul, como dijimos, ¿sí? Pero el Zman de la baraita se refiere a las partes del Corbán que pasaron su tiempo y no se comieron. O sea, el Zman de la baraita se refiere a notar. Entonces yo voy a usar la palabra notar para que no nos confundamos. Entonces, básicamente nos dice la baraita, ¿de dónde aprendemos que notar aplica en Bama Ketaná al igual que Bama Gedola? ¿Sí? ¿Y por qué necesitamos una fuente para esto? Porque si no, hubiésemos podido pensar y decir que esto nada más aplica en Bama Gedola y no Bama Ketaná. ¿Por qué? Porque la Torah nos dice que notar, ¿sí?, se tiene que quemar. Cuando ya es notar, se tiene que quemar. Y hay otra cosa que se tiene que quemar. ¿Qué cosa? Yotze. Cuando algo sale fuera de su lugar, fuera de la azara, también hay que quemarlo. Ya que estas dos cosas hay que quemarlas, uno hubiese pensado que hay que compararlo. Y decir, de la misma manera que Yotze hay que quemarlo es únicamente en Bama Gedola, pero en Bama Yahid Yotze es kasher, pues también en notar, todo lo que hay que quemarlo es únicamente en Bama Gedola, pero en Bama Yahid es kasher. La hermana interrumpe un segundo. La hermana pregunta y dice, espera un segundo, te puedo traer una prueba. Que notar, ¿sí? La baraitá sigue diciendo, sí, dice que aparentemente te puedo traer una prueba que notar no requiere, que notar no aplica en Bama Ketaná, Kalvajomer, ¿sí? Escuchen bien cuál es el Kalvajomer, ¿sí? Kalvajomer es así. Si ofot, ¿qué es ofot? Pájaros, aves. Si tienen un defecto físico, ¿se invalidan? No. Y notar, si causa que se invalidan, se cocheba maquetaná, que un defecto físico sí lo invalida, porque un posel en mamá que dola y mamá ketaná, se cochiquen que notar también posel baem. Dice la Gemara, no hay calvajomer, dice la varita. ¿Por qué? Porque ofot tienen algo que el zar no está kasher para hacer el servicio. ¿Quién tiene que hacer el servicio? El Cohen. A diferencia de un animal en Bama Ketaná, que el zar sí puede hacer el servicio. Entonces, ya que el zar puede hacer el servicio, no hubiese podido pensar que notar está kasher, ¿sí? Entonces, si ya tumbamos el calvajomer, Rabotai, ¿sí? Si acabamos de tumbar el calvajomer, aparentemente tenemos que volver y traer una prueba de Yotze. ¿Está claro el orden de la varita? Repito, el orden de la varita está sencillo, está muy pashuto. La varita dice, ¿de dónde aprendemos que notar? Otra vez, la Mishnah que nos dijo, notar, pigul y tamé aplica en Bama Gedola y Bama Ketaná. ¿Cuál es la fuente? Empieza la varita diciéndonos, ¿de dónde aprendemos que notar aplica en Bama Ketaná y Bama Gedola? En ambos. Dice la varita, ¿por qué necesito una fuente para esto de la Torah? Dice, porque si no hubiese tenido una fuente, que la vamos a ver más adelante, ¿sí? Si no hubiese tenido una fuente, uno hubiese pensado que esta alajá de notar no aplica en Bama Ketaná, ¿sí? No aplica en Bama Ketaná, ¿por qué? Porque la notar hay que quemarlo. Y Yotze también hay que quemarlo. Entonces tenemos que comparar uno con otro y decir que la misma manera que Yotze hay que quemarlo cuando únicamente en Bama Gedola, pero en Bama Ketaná si sale no hay que quemarlo porque no está pasul sino kasher. Pues igualmente el psul de notar es únicamente en Bama Gedola y no en Bama Ketaná. Entonces por eso necesito un pasuk. Viene la varita, no dice un segundo, pero tengo un calvajomer para decirte un calvajomer para decirte que notar está pasul. Y no puedes aprenderlo de Yotze. Te voy a traer un calvajomer que notar está pasul también en Mamat Yahid. ¿Cuál es el calvajomer? Si ofot, que el defecto físico no lo invalida, y notar si se invalida, cochea maquetaná, que el defecto sí lo invalida, cochique, que notar va a quedar inválido. Dice, no, pero no puedo hacer este calvajomer porque ofot tienen algo que el zar está kasher para hacerlo. Que el zar no está kasher para hacerlo. El servicio que no tiene que hacer un Cohen. Entonces, por eso puede ser que como tiene esta jumbra que nada más el Cohen lo puede hacer, por eso puede ser que tiene esta jumbra de que notar esta pasul. A diferencia de Bama Ketaná, que el zar sí lo puede hacer, una persona que no es Israel sí lo puede hacer. Entonces puede ser que por esa misma razón notar no va a estar pasul si no tengo el calvajomer. Entonces si no tengo el calvajomer, tengo que llegar aparentemente a aprender, podría haber aprendido, comparar notar con Yotze, que la misma manera que Yotze aplica nada más en Bama Gedola y no en Bama Ketaná,
que no hay psul en Bamá Ketana, pues también notar es nada más de Bamá Gedolá y no Bamá Ketana va a estar kasher. Uno hubiese pensado así, pero para que no pienses así, tengo un pasuk especial que nos enseña que no es así. El pasuk nos dice respecto a notar, Vezot Torat Zebach Hashelamim, ¿sí? Torah Achat Lechol Zivchei Hashelamim, una regla general para todos los Shelamim, para todos los sacrificios que se hagan. O sea, ¿qué significa todos? Ya sea Bamá Gedolá y Bamá Ketana. Este pasuk nos está hablando sobre notar. O sea, que esta regla de notar aplica Zot Torat Lechol Zivchei Hashelamim para todos los Zebachim, para enseñarte que el notar, lo que la Baraita le llama Zman, pero se refiere a notar, aplica no solamente en Bamá Gedolá, sino también en Bamá Ketana. Entonces ya aprendimos notar. Se nos falta ahorita Pigul. ¿Dónde aprendemos Pigul? Porque esa misma para allá, Pasuk Yudhet nos habla de Pigul. Sí, también Tumá. ¿Dónde aprenderíamos Tumá? Sino porque también aprendemos, porque en esa misma para allá también se nos insinúa el Onesh Karet sobre Ajilat Kodashim Betumat Aguf, también fue dicho ahí, o sea, Tumat Aguf también fue dicho en esa para allá. Entonces, ya que sobre notar decimos que aplican ambos, pues también Pigul aplicaría en ambos, que está escrito en esta continuación de esa para allá, y también Tumat Aguf aplicaría en ambos. Aran Alach Parat Hatat Usli Kala Masejet Zebachim. Con esto culminamos el capítulo 14avo y culminamos Masejet Zebachim. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.